Bueno, yo debo a la generosidad de Alejandra Barcala y de Gerardo Froll el gusto enorme de participar en este panel. Y ya que de subjetividad de infancia se trata, voy a referirme al derecho que tienen los pibes a saber acerca de su identidad, a conocer su origen. Para eso voy a aludir a las abuelas de Plaza de Mayo y con ellas al derecho a la identidad de los niños y las niñas que fueron apropiados durante la dictadura cívico-militar, y también voy a hablar del derecho a la identidad de quienes fueron víctimas de adopciones falsas, de quienes vivieron y viven conculcados sus derechos por las mafias que administran la trata de personas, de quienes son abandonados en el marco del Estado de Derecho. La gesta de las abuelas de Plaza de Mayo a partir de 1977 contra los estragos del terrorismo de Estado impactó definitivamente en la práctica psicoanalítica en la Argentina, no solo en aquellos profesionales que conscientemente hemos asumido una actitud más próxima a los equipos asistenciales de los organismos de derechos humanos, sino en el conjunto de la comunidad científica. La gesta de las abuelas sirvió para descolocarnos del lugar neutral al que nos tenía habituados la ciencia pura. La gesta de las abuelas rompió la ilusión de esa ciencia pura que el positivismo lógico nos ofrecía como refugio inmejorable para perpetuar nuestra inocencia y mantener la complicidad del reconocimiento del horror, la complicidad del desconocimiento del horror dentro de los límites impuestos. Era esa ciencia pura la que desde su pretendido lugar de saber tornaba indiferente y volvía equiparable, por ejemplo, los efectos psicológicos de la violencia ejercida en un Estado de Derecho y los efectos psicológicos de la violencia sostenida por un Estado que administraba el terror. Ciencia pura que en su momento intentó asimilar la adopción de niños a la apropiación de niños. Ciencia pura que pretendió homologar, bajo el dudoso término de sentimientos reparatorios, el amor de los padres adoptantes por sus hijos con el deseo de anulación y posesión de los apropiadores por sus víctimas. De modo tal que quedó claro para siempre que un abismo infranqueable separa la apropiación de niños como ejercicio de un Estado terrorista de cualquier hecho similar que suceda dentro de los límites de un Estado de Derecho. Simplemente porque en el Estado de Derecho existe un tercero de apelación. En cambio, la apropiación de niños por un Estado terrorista no tiene posibilidad alguna de ser conceptualizado por una ciencia neutral. No es posible sencillamente porque no existe un saber utópico, un saber que no sea un saber situado. Sostener teóricamente la necesidad y la pertinencia de las restituciones de las identidades biológicas que fueron amputadas durante la dictadura nada nos dice acerca de las identidades biológicas que se han perdido por faltas o fallas del Estado de Derecho. Si se pretendiera utilizar la experiencia atesorada por abuelas para acceder a la verdad acerca de la identidad biológica, si se intentara vaciar de sentido a la institución abuela, diluyendo en el océano de delitos comunes todo el trabajo realizado a lo largo de más de 40 años, no solo estaríamos ante el triunfo de una ética dudosa, sino que deberíamos enfrentarnos a la condición siniestra de una estrategia política que, trasvestida de causa justa, alienta lo peor. Y digo esto para salirle al paso a esa corriente reaccionaria que intenta desapropiar a las abuelas de Plaza de Mayo del banco de datos genéticos para destinarlo a la población de hijos adoptados que buscan a sus padres biológicos. Habiendo aclarado esto, voy a referirme entonces a solo dos puntos: la identidad y la verdad. Acerca de la identidad. Nacer no es solo salir del vientre materno. Cortado y anudado el cordón umbilical, el niño es separado de la placenta, es separado de una parte de sí mismo. Reconocido varón o niña, recibe un nombre de pila. Su nacimiento es declarado por un adulto, generalmente el padre, en el registro civil.
que le corresponde y un funcionario lo inscribe en el Estado. Su existencia depende legalmente de esa declaración. Solo a partir de esa primera inscripción podrán los funcionarios del Estado expedir lo que se llama acta de nacimiento. Y la niña o el niño tendrán así el apellido del padre, aunque lleve el apellido de la madre, que es por supuesto el del padre de la madre. De modo tal que tener identidad es tener un nombre. Que un nombre, no importa cuál fuere, designe a una persona determinada, en eso consiste exactamente el pasaje al estado humano. Pero con eso no basta. No alcanzan los sonidos específicos de ese nombre. El nombre tiene que constar por escrito. Desde que apareció la escritura dependemos de ella para ser quienes somos, de modo tal que sin un nombre por escrito somos nadie. De modo tal que tener identidad es tener un nombre y tener un sexo, masculino o femenino, si acaso trans, morfológicamente masculino o femenino. Sin pene, sin vagina, somos nadie. La identidad depende menos de nuestras pretensiones y anhelos que del reconocimiento de los demás. En términos del diccionario, identidad significa dar los datos personales para ser reconocidos. Pero ocurre que buena parte de los seres humanos descubrimos, mal que nos pese, que nuestro nombre propio no es exclusivo. El elemento central de nuestra identidad resulta que también identifica a montones de fulanos que se llaman igual. Las modas, ya se sabe, imponen ciertos nombres a generaciones enteras. Yo, por ejemplo, comparto el mío hasta con un rey de España. Y cuando era joven estuve en un grupo de estudios con 5 Silvias. Era el grupo de el 6. Los apellidos pudieran rescatarnos del anonimato, pero ellos no definen nuestra individualidad, nos convierten en una rama de un árbol genealógico. Basta y sobra con hojear una guía telefónica para constatar el número finito de apellidos posibles y la enorme cantidad de personas que comparten los más comunes. ¿Quién inventó este sistema de recursos limitados para nombrarnos? ¿De dónde salió el primer Martínez o el primer Jiménez? ¿De qué privilegio gozó un tal García o un tal Fernández para imponerle su apellido a semejante cantidad de gente? La identidad depende de tener un nombre escrito, un nombre propio, pero no nos conformamos con eso. También aspiramos a saber quién nos ha engendrado. François Dolto, que fue la más importante analista de niños de Francia, lo que quiere decir la más importante analista del mundo, lo dice así y la cito. Espero que quede bien aclarada la importancia de decir la verdad, esa verdad que los adultos comunican a los niños, quienes no solamente la desean en forma inconsciente, sino que la necesitan y tienen derecho a conocerla. La verdad puede ser dolorosa a menudo, pero si se dice, permite al sujeto reconstruirse y humanizarse. Cierro la cita. Así que ya se sabe, a decir la verdad, solo que estar muy atentos acerca de la creencia que con el saber de la identidad biológica se consigue la verdad, al estilo de tu padre biológico es tal o cual. Para los niños abandonados por sus padres en un estado de derecho, esa es una verdad a medias, una verdad que clausura la verdad desde que nada dice acerca de las causas que produjeron el abandono. Para empezar, porque nombra como padre biológico a quien tal vez solo fue un genitor. En cambio, para los niños apropiados durante los años de la dictadura, el saber de la genética fue fundamental. Pero fue fundamental como medio para un fin, para saber no solo quiénes fueron las mujeres y los varones que lo engendraron, sino también para saber que esas mujeres no se dieron a esos niños, para saber que esas mujeres fueron asesinadas por funcionarios del Estado para arrancarles a sus hijos. Decía entonces que la identidad depende de tener un nombre escrito, un nombre propio. Pues bien, algunos tienen nombres tan comunes que los Juan Pérez que los vuelven anónimos, y otros son anónimos sin piedad. En la Argentina se calcula que suman 500.000 los NN. Son 500.000 los que en una década nacen, viven y mueren sin haber existido. Decía que nacer no solo es salir del vientre materno, que es el padre quien lo inscribe en el registro civil. Padre es entonces el que al nombrarnos nos humaniza. ¿Qué puede definir positivamente al padre?
Tradicionalmente podríamos decir que las tres o al menos una de las tres condiciones: haberlo engendrado, haber puesto el espermatozoide, darle el apellido, convivir con el niño, haber participado en la crianza. Voy a un caso clínico. Me consulta un señor por Luciano, su hijo de 5 años. El niño tiene un síntoma que le preocupa y motiva la consulta. Luciano se orina de noche en la cama. Desde los 3 años había logrado el control de esfínteres. Ahora, desde los 5, lo perdió. El señor de unos 40 años, saco y camisa cool, barbita hipster, muy a lo Messi, me aclara que su esposa está en un congreso en el exterior, que por eso no puede venir, pero que vendrá a la próxima entrevista. Ocurre también que el niño, además de orinarse de noche en la cama, lo llama mamá. Y eso es porque antes de ser Roberto, el señor que hoy en día es Roberto era Valeria, la mamá de Luciano. ¿Cuál es entonces la verdad sobre la identidad biológica? El niño nombra a la mamá. Roberto es la mamá. Claro está que con la operación a la que se sometió Roberto, no solo adquirió un pene, bolsa escrotal y testículos, sino que perdió mamas, útero, trompa, ovarios y vagina. Esa mamá a la que alude Luciano no está. Es una mamá insustancial. En su lugar hay un otro humano. Esto pone en cuestión la identidad biológica. Pone en cuestión aquella certeza de que madre hay una sola, que una madre es una madre, y pone en cuestión el principio de identidad. Me refiero, claro está, al principio de identidad en la fórmula usual que lo usaba Heidegger en esa conferencia tan citada del 27 de junio de 1957. Heidegger dice A es igual a A. Si reemplazamos A por madre y le damos cierta entonación, diremos una madre es una madre. Pero el principio de identidad para el psicoanálisis es distinto que el principio de identidad para la ciencia y del principio de identidad de Heidegger. Con lo cual afirmo que el psicoanálisis no es una ciencia, o por lo menos no es una ciencia positiva, si acaso una ciencia conjetural. Para la ciencia, el principio de identidad es fundamental. Sería imposible investigar científicamente si no se pensara en la identidad de los objetos consigo mismo. En cambio, para el psicoanálisis, el objeto nunca es igual a sí mismo y nunca un caso es igual a otro caso. Para la ciencia, A es igual a A, una madre es una madre, tautología pura. Para Roberto, esa frase, una madre es una madre, puede tener el peso de una tonelada de plomo. Acerca de la verdad. En el inicio me pregunté, para un niño, ¿cuál es la peor de las violencias? ¿Cuál es el fantasma más temido? Y así llegué a la conclusión que la peor de las violencias no es el castigo corporal, ni siquiera el abuso sexual. La peor de las violencias es el abandono liso y llano. Y ese abandono, cuando un niño o una niña se saben destinatarios de un proyecto de exterminio, cuando se saben destinados a desaparecer, tiene tal efecto traumático, tal efecto desubjetivante, que arrasa todo el aparato psíquico. Es sobre ese arrasamiento, es acerca de esa experiencia que no tiene nombre, sobre la que voy a intentar decir algo. El abandono. Aún para los niños adoptados, la pregunta imposible de ser respondida de ¿por qué no me quisieron mis padres biológicos? Es causa de un dolor infinito que no tiene consuelo, pero que sí tiene palabras gracias justamente a sus padres adoptantes. De ahí que a raíz de la presencia pública que tuvieron las abuelas de Plaza de Mayo, muchos niños legalmente adoptados se ilusionaron con la posibilidad de ser niños apropiados. La razón es muy simple. Los niños apropiados tuvieron padres biológicos que los amaron y que los desearon, padres que les permitieron armar un mito del origen. Los niños adoptados no. Los niños adoptados solo pudieron ponerle palabras a su desconsuelo. El abandono. Por supuesto que están las otras violencias. Por supuesto que a lo largo de las últimas 3 décadas hemos asistido a un creciente proceso de visibilización, denuncia y producción teórica sobre los malos tratos, los castigos corporales, el incesto paterno-filial, pero aún así el abandono, la ausencia de un adulto o de un Estado que desee que ese niño, que esa niña exista, se postula
como la peor de las violencias. Estoy pensando en el impacto psíquico del abandono. ¿Qué se puede decir sobre aquello que por su propia naturaleza carece de nombre, que no puede nombrarse? ¿Cómo representar el naufragio de la representación? ¿Cómo imaginar lo inimaginable? ¿Cómo oír ese testimonio sabiendo que toda palabra es inadecuada e incompleta? Y sin embargo, se impone escuchar ese interrogante de quién soy, cómo me llamo, salvar esas palabras, salvar esos testimonios, esas representaciones en su dimensión individual y política, porque en esa acción se juega la resistencia última a quedar definitivamente arrasado, cumpliendo de manera sumisa y cómplice el objetivo final del poder abusador de un capitalismo que ha encontrado en la República Democrática la mejor manera de revestirse. Se impone escuchar ese interrogante de quién soy, porque en esa acción, en el intento de respuesta, se juega la resistencia última a que se cometa un crimen sin resto y sin memoria. De modo tal que el abandono de esos niños por parte del Estado, el abandono de quienes no tienen nombre y nunca lo tendrán, nos enfrenta a la evidencia de lo inefable, de lo inaudito. Esa violencia lleva implícita el fracaso de cualquier iniciativa que pretenda saber cuál fue la huella que dejó en ese niño, en esa niña. Por mi parte, presumo que todo lo que pueda pensarse acerca del impacto que la violencia extrema del abandono produce es inadecuada, incompleta e imposible. Presumo que forzar lo infigurable, intentar representar lo irrepresentable, hacer visible el horror al tiempo que se ocultan las causas del horror, corre el riesgo de inscribirse como práctica obscena, como posición tributaria de una ética equívoca. Pero aún así, la narrativa oral, los testimonios fragmentarios, el relato lúdico, aún así, hacen un poco más difícil que el abandono quede definitivamente silenciado. Entonces, si comencé afirmando que el abandono, la ausencia de un adulto o de un Estado que desee que ese niño, que esa niña exista, se postula como la peor de las violencias, terminaré insistiendo en que es obligación, es deber del Estado acompañar a quienes aspiran a saber cómo se llaman y pretenden saber la verdad sobre su origen, pero teniendo muy en cuenta que esa verdad deberá siempre venir acompañada del saber sobre las causas que originaron esa orfandad.